que los días que aparecen en Génesis no son días literales, o sea, no son 6 días. La palabra hebrea que aparece para día no tiene que ver exactamente con un día de 24 horas, porque recuerde que el sol y la luna, que era lo que fijaba los días, las estaciones y los años, fueron creadas en el cuarto día. Discúlpeme que interrumpe, espérese. Cuando dice que Dios duró tanto día y al tanto día descansó, usted dice que me está hablando de días literales como nosotros lo conocemos. No son días de 24 horas, por dos razones sencillas. Primero, para que haya día marcado por 24 horas, debía de haberse creado la luna y el sol. La luna y el sol se crean en el cuarto día. Segundo, acuérdese que un día en el calendario de nosotros no es un día en el calendario de Dios. Por eso la escritura dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Porque no significa que ese día, el primer día, el segundo día, el cuarto día, hasta el séptimo día eran días de 24 horas. La serpiente no es un animal común y corriente. Por eso le decía ahorita anteriormente que la serpiente era muy diferente a todos los animales del huerto. Porque tenía conciencia, tenía astucia, tenía intelectualidad, podía hablar de una forma fluida y coherente y tenía el poder para convencer a una mujer. La guerra espiritual de hoy, ¿cuál es? La guerra espiritual de hoy es vocear, vociferar, decir al diablo sucio, puerco, asqueroso, te tengo pisado, y eso no es bíblico. La guerra espiritual tiene que ver, por ejemplo, yo predicando en Estados Unidos, a mí me preguntaron que cuál es la táctica de guerra espiritual más poderosa en la Biblia. Y yo se la dije, es sencilla, todo el mundo la conoce. Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Bendiciones para todos y para todas esa gente linda que siempre están pendientes a estos contenidos que están siendo de gran edificación y le está dando la vuelta al mundo. Hoy estoy contento porque está conmigo el maestro Aldrin Félix, un hombre de Dios, la cual va a estar desatando un asunto, la cual hay mucha gente confundida. Si fue una serpiente, si no fue una serpiente. Hoy vamos a entender de diferente ángulo, de diferente punto este tema. Ministro, ¿cómo está usted? Amén, Dios le bendiga, Dios le guarde, pastor. Muchas gracias por la invitación, gracias por permitirme la oportunidad de estar aquí en su canal. Como usted dice, ahora mismo este canal se ha vuelto un toque de queda. La gente, he visto grandes hombres y mujeres de Dios participando. Amén. Aquí para mí es más que un placer. Como usted había dicho, mi nombre es Aldrin Félix. Por la misericordia de Dios, siervo de Cristo, que eso es lo principal que somos. Y luego Dios nos ha permitido ser disertador de la palabra de Dios. Nuevamente le doy gracias por permitirme estar aquí y esperamos que lo que vamos a hablar en esta ocasión sea de edificación para usted y para su vida espiritual. Amén. Vamos a entrar en materia de una vez porque no me gusta dar tanto rodeo. La serpiente que estaba en Génesis, la cual dice que la serpiente habló, que era más astuta que todos los animales. Otros dicen que era un demonio, otros dicen que tenía al diablo. Hábleme acerca de ella, de dónde viene esa palabra, quién era ella. Mire, yo creo que uno de los temas más polémicos e interesantes que hay en las escrituras, ¿verdad? Es el tema del Génesis. Porque el libro de Génesis es un libro que... Ok, estamos en vivo, hermano. ¿Me escucha bien ahora? Candela, chispa, fuego, todo lo que prenda. Como les decía, el libro de Génesis es un libro bastante interesante porque es un libro que nosotros lo hemos escudriñado de una manera un poquito diferente a la que debería de ser. Por ejemplo, cuando usted lee las escrituras, usted se va a dar cuenta que el libro de Génesis es un libro que se interpreta de manera literal, simbólica. No es un libro solamente literal, sino que también es un libro simbólico. De hecho, muchos estudiosos y académicos han llegado a la conclusión
de que Génesis del 1 al 11 no es netamente histórico, sino que es mitológico. ¿Qué significa mitológico? Para que vayamos definiendo concepto. Mitológico no significa que no es real o que es mentira, sino que dentro del relato hay ciertas alegorías, ciertas ilustraciones y ciertos modos de narrativa que no pasaron literalmente como Génesis lo explica, sino que el escritor recurrió a figura literaria para darle una interpretación al tiempo en el que se estaba escribiendo el libro. Entonces, por ejemplo, cuando vemos la creación en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, nos damos cuenta de que aparentemente hay una discrepancia entre los dos capítulos. Porque en el capítulo 1 la creación es un poquito más extensa porque va paulatinamente día tras día. Sin embargo, en el capítulo 2 la creación como que es un poquito salteada. Por ejemplo, en el capítulo 1 la Biblia dice que Dios crea al hombre y luego crea a la mujer. En el capítulo dice que Dios los crea de los dos el mismo día. Entonces, partiendo de ahí debemos de entender también que los días que aparecen en Génesis no son días literales. O sea, no son 6 días. La palabra hebrea que aparece para día no tiene que ver exactamente con un día de 24 horas. Porque recuerde que el sol y la luna, que era lo que fijaba los días, las estaciones y los años, fueron creadas en el cuarto día. Discúlpeme que interrumpe, espérese. Cuando dice que Dios duró tanto día y al tanto día descansó, usted dice que me está hablando de días literales como nosotros lo conocemos. No son días de 24 horas por dos razones sencillas. Primero, para que haya día marcado por 24 horas, debía de haberse creado la luna y el sol. La luna y el sol se crean en el cuarto día. Segundo, acuérdese que un día en el calendario de nosotros no es un día en el calendario de Dios. Por eso la escritura dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Porque no significa que ese día, el primer día, el segundo día, el cuarto día, hasta el séptimo día eran días de 24 horas, sino que estaban señalados porque recuerden que no había una manifestación de tiempo real. Por ejemplo, Dios abre un espacio en la eternidad, que la eternidad es un estado sin manifestación de tiempo, y en la eternidad es que Dios planta el huerto, crea la tierra. Porque ¿dónde estaba? O sea, ¿qué había antes de que existiera la tierra? No había nada. Si no había nada, ¿sobre qué Dios cimenta la tierra? ¿Sobre qué Dios crea la tierra? Sobre la nada. Esa nada tiene que ver con la misma eternidad de Dios. Por eso es que hay un término hebreo que se alude a Dios, que es el en son, que quiere decir el que lo llena todo y en todo. Por eso es que la tierra, cuando usted lee el capítulo 1, usted se da cuenta que en el principio, ¿qué principio? Si no había calendario, ¿qué principio está hablando Génesis? Atención país, atención producción. No había calendario. No había tiempo, no había hora, no había reloj, perdón. Si Génesis dice que en el principio, ¿principio de qué? ¿En qué principio Dios crea los cielos y crea la tierra? Ahora es interesante porque usted debe de entender que Pablo más adelante, ¿verdad? Habla de que todo lo que fue creado por medio de él y para él. Y que él es el primogénito de la creación. Recuerde que la palabra primogénito, que es homógenes, no tiene que ver sencillamente. Espérese, ¿qué es qué? Homógenes. Eso en hebreo. Es griego. La palabra homógenes significa unigénito y primogénito, que es único en su clase. Eso significa que Cristo, por eso todo lo que fue creado en él, por él y para él. Se fue, pastor, está aquí. Estamos aquí. Entonces, no debemos de entender que Dios comienza a hacer las cosas. ¿Qué Dios utiliza? La materia prima que Dios utiliza para hacer las cosas. Su palabra. Es la palabra que comienza a darle existencia y forma a todo lo que hoy nosotros vemos. Entonces, en el capítulo 1, nosotros vemos, como le dije anteriormente, que día tras día dice que fue la tarde y la mañana el primer día. La pregunta mía es, ¿cómo hay tarde y mañana si en el cuarto día que se crea la luna y el sol, que es que señala la tarde y la mañana? Por eso que en el calendario hebreo las noches son primero que los días. Por eso en el calendario hebreo el día empieza con la noche, no con la mañana. El día empieza en la noche, no en la mañana. Por ejemplo, el Shabbat, que es el sábado, empieza a las 6 de la tarde o al oscurecerse el sol del viernes.
no empieza a las 6 de la mañana del sábado, sino que empieza al ponerse el sol del viernes. Por eso dice, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y fue la tarde y la mañana el tercer día. Y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Porque primero empieza la tarde, que es donde se empieza el día, y termina a la puesta del sol nuevamente. Entonces, para volver al tema que nos compete, nosotros vemos que Dios comienza a crear los animales, ¿verdad? Crea los animales, crea las plantas, crea las aves. De hecho, Dios crea las aves de las aguas. La gente entiende que Dios crea las aves. No, las aves fueron creadas de las aguas al igual que los peces. Dios dijo, produzca las tierras, ¿verdad? La tierra, plantas, esas plantas produzcan semillas según su género, etcétera, etcétera. Ahora, hay una pausa. Porque la Biblia dice en el capítulo 2, verso 18, que dentro de todos los animales que Dios había creado, había uno que sobresalía. Sí. Porque el texto dice que la serpiente era el más astuto entre todos los animales del huerto que Jehová Dios había creado. Espérate, era el animal más astuto de todos los animales que Dios había creado en el huerto. Por encima del león, por encima de la jirafa, por encima del tigre, por encima. Al único que se le atribuye esta característica de astucia es a la serpiente. De hecho, Cristo posteriormente le dice a los cristianos, hablando, le dicen, sea manso como paloma y astuto como serpiente. Porque la serpiente parece ser, según el relato del Génesis, que viene con una característica inherente de astucia. No fue que la serpiente la adquirió mediante el ejercicio de ella, sino que vino con ella. Porque la Biblia dice que era más astuta entre todos los animales del huerto. Ahora bien, esta serpiente era un poquito peculiar porque era una serpiente parlante, podía hablar. Señores, en la escritura completa, nosotros nos damos cuenta de que solamente 2 animales pudieron hablar. La burra de Balaam, que es un milagro porque es una intervención sobrenatural. Por eso en la narrativa se habla de que un ángel abrió la boca de la mula, del animal de carga. Es un ángel que hable. Pero aquí en Génesis no señala de que Dios abrió la boca de la serpiente, de que la serpiente estaba influenciada por el diablo, que eso lo vamos a desarrollar ahora, porque hay gente que interpretan que la serpiente era Satanás. Vamos a ver conforme a la narrativa bíblica si realmente la serpiente era Satanás. Primero, para nosotros analizar Génesis capítulo 2 y capítulo 3, voy a utilizar, porque el tema en realidad es muy extenso, pero voy a utilizar un método de interpretación que usan los judíos, que es el Pardes. El Pardes son 4 niveles de interpretación que los judíos utilizan para interpretar textos de la Biblia, mayormente de la Biblia hebrea. Cuando hablo de Biblia hebrea, hablo de la Tanakh o a lo que nosotros llamamos los cristianos del Antiguo Testamento. Como el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo originalmente, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, los judíos implementaron un método de interpretación por los rabinos que se llama Pardes. Pardes es el acrónimo de 4 niveles de interpretación, que es el Pechab, el Remes, el Das y el Sob. Y vamos ahora a hablar a ver con qué se come eso. Lo veo como asustado para todo lo que pasa. Atención país, atención producción. 4 niveles de interpretación. Vamos a escuchar estos 4 niveles de interpretación concerniente a este tema que le va a dar la vuelta al mundo acerca de la serpiente. Así le voy a poner, la serpiente del Génesis. Bien, vamos a empezar de menos a más. Yeah. Primero, el primer nivel de interpretación, que es el Pechab, que significa simple. Diga conmigo, pastor, simple. Simple. El nivel Pechab. El nivel Pechab es el nivel simple. Es el nivel simple. O el nivel literal. O el nivel, atención país, atención producción, nivel literal. ¿Qué significa? En este nivel de interpretación se dice que la serpiente era una simple serpiente. Era una serpiente. Pero era cascabel, era... No, un reptil normal, una serpiente, que era un animal común y corriente. Pero que tenía una habilidad,
¿verdad? Que por su astucia le permitía comunicarse con los humanos. ¿Cómo? Ahora, el término que se utiliza para serpiente es Nahash. Nahash tiene tres significados, perdón. El primero es un reptil común y corriente. El segundo es un ser brillante o resplandeciente. De ahí viene que posteriormente a la serpiente se vincula. ¿A quién le recuerda a usted un ser resplandeciente o brillante? A Luzbel. A Luzbel, el lucero de la mañana. Algunos judíos dicen que ese personaje que estaba ahí, que eso lo vamos a ver más adelante, no era una serpiente común y corriente. No era Esa es la segunda traducción, estamos en la segunda. Esa es la tercera. Okay. Quiero hacer eso para que entendamos este asunto aquí. Porque en el primero hay cuestiones dentro del pasaje que no resisten la primera interpretación. ¿Por qué? Porque cuando llegamos más adelante a lo que es la simiente de la serpiente, ¿usted ha leído eso? A lo que se le llama el protoevangelio o el primer evangelio, cuando el mismo Dios le dice a la serpiente que podrá enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, dice que ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal hablando. Si el nivel Pechab, que es el nivel simple, dice que eran serpientes, entonces este nivel dice que la simiente de la serpiente, que eran serpientica normal, pero sin embargo, no podemos de esta manera entender entonces la repercusión espiritual que tiene esta interpretación. Ahora déjeme decirle algo. Rashi, que era un sabio del siglo XI, de hecho, Rashi era uno de los mayores intérpretes del Talmud y de la Tanakh. Él dice que sí, que Dios puso una enemistad entre la serpiente que muerde el talón del hombre y entre la mujer que pisa la cabeza de la serpiente. O sea, Rashi dice que literalmente hay una enemistad y que por eso hasta el día de hoy ese tipo de reptil, las mujeres le tienen fobia, porque eso fue lo que Dios plantó en el huerto del Edén. Esa es la interpretación, ¿verdad? Normal. La segunda, que es la Remesh, ya entonces venimos subiendo porque es... Esa es la cuarta. No, esa es la segunda. Ok. Remesh. Esa es la interpretación, la simbólica. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a filosofar un poquito con lo que quiere decir el Génesis. Por ejemplo, esta interpretación alegórica lo que dice es que la serpiente es una representación sensual del mal, a lo que se le llama Yesé Hará o la inclinación al mal. Repito, el segundo nivel lo que dice es que la serpiente representa la representación sensual, atractiva, provocativa del mal. ¿Esa serpiente era hembra o era varón? El adjetivo que aparece ahí, que es hash, tiene que ver con el serpiente, no con la serpiente. El artículo está en masculino. El mismo artículo que se usa posteriormente para ha-satán, que de hecho vamos a ver más ahorita, porque Satán no es un sustantivo, es un adjetivo. Y cuando nosotros analicemos eso, nos daremos cuenta que el Satán que aparece en la Biblia cristiana no es el mismo que aparece en la Biblia hebrea. Y que el Satán que aparece en el Antiguo Testamento no es el mismo que aparece en el Nuevo Testamento. Espérate, Dios mío, Dios mío. Estamos en el segundo, ¿no es verdad? Sí. Pero dice la serpiente, aunque no es más femenina. La serpiente. Lo que pasa es que la interpretación o la interpolación o la transliteración, como usted le quiera decir, del término aparece en femenino, que es la. Pero el artículo que aparece en el idioma original es has, que significa el serpiente. Por eso es que algunos dicen, por ejemplo, en el Mishra dice que no era una serpiente común, sino era un reptiliano. Y que ese reptiliano tuvo relaciones sexuales con Eva. Y que por eso es que Juan dice que Eva... Espérese. ¿Esa postura usted la cree que la serpiente tuvo relación con Eva? No, eso lo dice el Mishra, lo dicen los sabios, algunos sabios judíos. ¿Y usted qué opina? No, yo creo que no. Yo creo que la serpiente no tuvo relaciones sexuales con Eva. Porque hay muchos ministros, atención,
que dicen que Caín es hijo de la serpiente. Lo dejamos para más adelante. Sí, pero Caín, podemos responderle ahora, Caín no es hijo biológico de la serpiente. Lo que pasa es que la interpretación que se le da a Caín cuando Juan dice que por qué Caín mató a Abel, porque era hijo del maligno. La palabra hijo que aparece ahí, que de hecho en hebreo la palabra hijo es ben, ben no significa, porque recuerden que hay una simiente de la serpiente. Caín es de la simiente de la serpiente. La palabra simiente que aparece en hebreo es serab y en griego es semen. La palabra serab tiene que ver con descendencia, con linaje y con alguien que concibe tu misma naturaleza. Por ejemplo, hay serap que son biológicas y hay serap que son políticas o son incrustadas e injertadas. Nosotros somos de la simiente del cordero, no porque somos biológicamente del cordero, ni porque somos del mismo linaje, sino porque fuimos insertados. Entonces, será, por ejemplo, a Jesús se le llama hijo de David. ¿Por qué a Jesús se le llama hijo de David si David no es hijo biológico de José y José es el descendiente de David? Porque Jesús era de la serap de José, pero no de la serap, pero no del esperma de José, pero no era del esperma biológico, sino del esperma político. Porque hay dos descendencias. Hay una que se engendra y hay una que se adopta. Ok, sigamos en lo que estamos. En la segunda interpretación, porque usted me mete en tema, me puede salir corriendo. En la segunda interpretación. O la tercera, ¿no? La segunda, no, todavía no hemos salido. Y eso yo estoy pasando por arriba. No, métase profundo, que esto hay que aquí no hay tiempo, lo primero. Okay. Esto hay que desenredar este problema. Que esa segunda es el Yese hará, la inclinación al mal. O el ta'abá. Repita conmigo. Ta'abá. Ta'abá. Acá hebreo estamos hablando hoy. Ta'abá. Ta'abá significa placer o deseo sexual. Por eso es que ahí entra la parte que hemos estado hablando ahora, que algunos dicen que Eva vivió íntimamente con la serpiente. Algunos dicen, señores, eso, escúchame bien lo que voy a decir, porque no quiero problema ahorita con lo evangélico. Algunos dicen, usted lee el Talmud y usted lee el Misdrash, y usted se va a dar cuenta que ahí en el Misdrash y en el Talmud, algunos sabios dicen que esta serpiente tuvo relación con Eva porque no era una serpiente normal. De hecho, ahorita lo vamos a ver más adelante. Algunos dicen que esa serpiente era Samael, a lo que se le llama el ángel de la muerte, pero eso lo vamos a ver más ahorita. Entonces, fíjense que cuando la conversación que hay en la escritura de Eva y la serpiente, dice la Biblia que cuando Eva ve el fruto, dice que era codiciable a sus ojos, bueno al paladar para alcanzar la sabiduría. Hay una codicia de parte de Eva en el fruto que la serpiente le está ofreciendo. Ahora, nosotros vamos a ver más adelante cómo el concepto de Satanás evoluciona. Y nosotros vamos a ver si esa serpiente realmente era Satanás o era realmente la inclinación de Eva hacia lo que Dios le había prohibido que no coma. Recuérdese que el mandato, ¿cuál fue? De todo árbol creado podrás comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que coma, ciertamente morirá. Ciertamente morirá. Ciertamente, pero hay otro lío. Porque hay una epopeya, la epopeya de Gilgamesh, que de hecho es un mito anterior al relato del Génesis. La epopeya del Gilgamesh dice que una serpiente se encontró con el dios. Se me olvida el nombre del dios. Usted lo puede buscar ahí porque yo no me lo sé todo. ¿Usted me entiende? Ese dios está buscando la inmortalidad. Pero cuando él va a buscar una planta que es inmortal, ¿usted sabe qué pasa? Dice la historia que yo tengo el nombre del dios aquí. Déjeme, porque a mí me gusta la fuente, pastor. Porque hay gente que ahorita comienza a tirar patadas de ahogado, que esto y que lo otro. Óigame esto. El dios Urus busca una planta para querer ser inmortal. Y cuando él va a tomar la planta, una serpiente viene y se la come. Esto se parece al Génesis, porque en Génesis hay 3 elementos. La serpiente, un árbol o una planta y una persona que está relacionado con la inmortalidad. Porque el hombre era inmortal según el relato del Génesis. ¿Cuál era la consecuencia del comer de la planta? Dejar de ser inmortal. Entonces, la serpiente le dice a Eva, no moriréis,
Si no bien sabe Dios que el día que comience serán como él. O sea, al parecer hay un paralelismo entre estos dos relatos. No es que el que de Génesis es mitológico. Recuerde que cuando le dije mitológico ahorita, no significa que sea mentira, sino que este relato está rodeado de algunos detalles pintorescos para darle ilustración al acontecimiento. Ok, párelo ahí un poquito. Sí. Usted acaba de decir que Eva y Adán era inmortal. Sí, claro. Inmortal. Sí, claro. Entonces, si son inmortal, ¿para qué están escuchando la propuesta de la serpiente para ser semejante a Dios? No, porque lo que la serpiente le ofrece es que tendrían sabiduría como Dios. Por ejemplo, bien sabe Dios que el día que comen serán como el sol, conociendo el bien y el mal. Recuerde que el hombre no conocía ni el bien ni el mal. La dispensación de la inocencia, ¿no le llaman? A lo que se le llama la dispensación de la inocencia. El hombre no conocía ni bien ni el mal, estaba en un estado de inocencia. El hombre no sabía que había bien ni sabía que había mal, porque para ver bien hay que ver mal, y a él no existía el mal, tampoco existía el bien. ¿Entendido eso que dije ahí? Entonces, la serpiente le está diciendo, bien sabe Dios que el día que ustedes coman serán como el conociendo el bien. Ahora, no le habló mentira. Exacto, pero lo incitó a la desobediencia. Y de hecho, cuando ellos desobedecen que Adán come, sus ojos fueron abiertos, dice el texto. Y fueron abiertos tanto que comenzaron a experimentar la vergüenza. Que la vergüenza es parte del mal. Ellos no se avergonzaban porque no conocían el mal. Ellos se avergonzaron después que comieron, porque sus ojos fueron abiertos. Dice que conocieron que estaban desnudos y se escondieron. Por eso cuando la voz de Dios lo llama, él dice, Adán, ¿dónde está? Él le dice, tuve miedo, vergüenza. Ya hay dos características del mal. Porque escuché tu voz y temí porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que está desnudo? Ahí entonces comienza el asunto. Porque entonces comienzan a decir ellos, la mujer que me diste me dio del árbol que tú me dijiste que no coma. O sea, la serpiente le ofrece a Eva, pero ¿quién es que come? Fíjate que la serpiente no obliga a Eva a comer. La serpiente no toma la mano de Eva y se la pone en el fruto. Ni toma el fruto y se lo pone en la mano de Eva. La serpiente le da una propuesta y Eva, como vio que el árbol era bueno a sus ojos, codiciable a sus ojos y bueno al paladar, agarró entonces y comió del árbol. Entonces, esta segunda interpretación, que Maimónides, que es uno también, un Rambán, uno de los sabios más grandes que existía en cuanto a la interpretación de la Torá, dice que esta serpiente o este fruto y la serpiente era una imaginación apetitiva sobre lo que ellos no conocían. Por eso es que se dice, óigame bien lo que estoy diciendo, se dice, yo no estoy hablando aquí, pastor, usted acá, yo no estoy diciendo que yo digo. Se dice que la serpiente lo que fue que sedujo a Eva a que tuviese relaciones con él y de ahí entonces nace Caín. Entramos a la tercera interpretación, que es el nivel drash o el nivel midrático. Aquí no voy a durar mucho porque esto es un arroz con mango, este asunto. Pero el nivel midrático lo que interpreta de una forma homilética. O sea, es más como para uno dar una aplicación. En vez de una explicación, una aplicación al texto. Porque recuerden, hermano, que fuera de todo esto, la intención de los escritores de la Biblia es que usted interprete cuál es el mensaje de Dios a través de cualquier tipo de narrativa. Hay cosas que la gente me dice a mí, no, pero no es histórico, no fue real. Hay un verso que reza en cuanto a las ciencias bíblicas, que es en la arqueología mayormente, que dice, la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia. Lo repito, la evidencia de ausencia no es ausencia, perdón, la ausencia de evidencia no es ausencia, lo repito, ahí yo me enredé. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Que algo no se haya comprobado, que no haya una evidencia, por ejemplo, si usted no tiene evidencia de que algo existió, no significa que esa falta de evidencia sea evidencia de que no existió. Hay cosas en la Biblia que usted no va a encontrar evidencia de ellas, arqueológicamente hablando.
Pero esa evidencia arqueológica que falta no es evidencia de que eso no existió. Entonces hay cosas que nosotros debemos mirarlas desde el punto de vista de la fe. Si nosotros entendemos como yo creo, porque yo soy cristiano y creo lo que la Biblia dice, lo creo por la fe. Ahora, si yo voy a comprobarle a alguien de manera académica que eso que está en la Biblia es real, son otros 500, pero yo lo creo por medio de la fe. Porque la fe no necesita evidencia para creer. De hecho, cuando en Hebreo capítulo 1, usted se da cuenta que la definición de fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. O sea, la fe no necesita ver para creer. Lo que necesita ver para creer está la duda. El que tiene fe no necesita que alguien le muestre algo para creerlo. Entonces, habiendo dicho esto, debemos de entender que esta serpiente que aparece en Génesis, fíjese cómo la gente la va interpretando. Vamos a ver cómo la interpreta el cristianismo más adelante. El último nivel, que es el nivel místico o cabalístico, lo que dice es que esta serpiente es la manifestación de Azael. Azael. Sí, ¿Quién Azael es el y señor o Azael? Samael. ¿Quién son esos señores? Samael, por ejemplo, él es el que se le atribuye o se le llama el ángel de la muerte. Azael. Samael. Samael. El ángel de la muerte. Que de hecho, más adelante se le atribuye en algunas culturas como Satanás. Pero Samael es un ángel que es peculiar porque es un ángel que no es ni malo ni bueno, sino que está trabajando de parte del mal y de parte del bien. Espérese, ministro. Sí. Primera vez que escucho algo así. Que ni es malo ni es bueno. O sea, está en el limbo. Sí, por ejemplo, cuando hubo la muerte en Egipto, la muerte de los primogénitos, ¿quién fue que entró a matar allá? Un ángel. Un ángel, ¿verdad? ¿Enviado por quién? Por Dios. Pero es un ángel de muerte. Cuando Dios envía en Ezequiel capítulo 9 los 4 escribanos, ¿verdad? Y luego le envía un ángel para que mate a los que no tienen el sello. ¿Quién lo envió? ¿Quién lo envió? Dios. Dios, ¿verdad? ¿Ese ángel es bueno o es malo? No, pero puede ser un ángel del cielo porque es justicia. Ok, ese ángel del cielo que usted dice se le llama Samael, que es el ángel de la muerte, el ángel que se encarga de que cuando hay que matar a alguien, iba a decir una palabra, no sé si me la mandé aquí en Facebook. Espérese, pero es que como que no concuerda. ¿Qué no concuerda? Si hay, no voy a decir un demonio, claro, hay demonios de muerte, sombras de muerte, espíritu de muerte. ¿Por qué Dios tiene que utilizar un ángel? Hay espíritus que provocan muerte, no espíritus de muerte. Hay espíritus que provocan muerte. Por ejemplo, usted se va a encontrar en la Biblia hebrea totalmente que Satanás no hizo ningún mal. Dígame un mal que hizo Satanás en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Señor, usted me está provocando que en otro video hablemos solamente quién es Satanás. Claro, no, es que aquí no hay tiempo para hablar de quién es Satanás. Tenemos que hacer otro video. En el Antiguo, por ejemplo, mire, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay una evolución de Satanás. Satanás aparece como un fiscal de Dios, como alguien que sirve a Dios, como alguien que trabaja para Dios. ¿Usted cree en eso? Claro, eso es lo que el Antiguo Testamento presenta. Entonces, espérese. Vamos a esta pregunta y salimos de ahí para meternos en Samael del nuevo. Ok. Cuando dice acerca del lago que será preparado y será lanzado él, entonces si él trabaja para Dios, ¿por qué va a ser lanzado él? Ok. ¿Dónde aparece eso? Eso aparece en el Nuevo Testamento. Ajá. Yo dije que en el Antiguo Testamento, porque la idea de Satanás va evolucionando. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento usted no va a encontrar pre-exilio. Cuando digo pre-exilio, antes del exilio babilónico, usted no va a encontrar un Satanás malo, un Satanás que mata gente, un Satanás que hace nada. Usted va a encontrar un Satanás que trabaja a la par con Dios. Por ejemplo, cuando Satanás va delante de Dios, a donde Job, ¿qué dice la Biblia? Que Satanás entra como ¿con quiénes? Con los hijos de Dios. Dice la Biblia que vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales estaba Satanás. Y Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienen? Usted ve a Dios y el diablo fajándose la trompa o echando guerra ahí. Le pregunta, ¿de dónde vienen? Páralo ahí, vamos a pasar Samael, porque aquí se va a armar un lío. Vamos a pasar Samael,
Entonces, Samael, sí. Vamos para Samael. ¿Estás asustado, pastor? No, es que ese video hay que hacerlo aparte. Ok. Es aparte y viene, Samael, sí. Mire, como le dije, el Zohar, por ejemplo, que fue escrito en el siglo XIII, el siglo XV, dice que la serpiente, él es la manifestación de Samael. O sea, Samael poseyó la serpiente. ¿Verdad? También dice que la serpiente es una fuerza, oiga esto, una fuerza, porque, hermano, usted no ha visto la serpiente hablando sola. Usted no ha visto una serpiente después de eso haciéndole una maldad a un hombre, ni citándolo a cometer ningún tipo de pecado. Parece ser que había un ser espiritual detrás de la serpiente. Porque de hecho, posteriormente en el Nuevo Testamento, usted se da cuenta que es Pablo, Cristo y Juan que hacen un símil de la serpiente con Satanás. Pero Satanás no era relacionado con la serpiente en el Antiguo Testamento. La serpiente viene representando, oiga bien, la serpiente es un símbolo de Satanás. No es que la serpiente es Satanás. Por ejemplo. Pero entonces, cada vez que yo no he visto un sueño que haya sido con serpiente, que la gente diga un ángel. Todos los sueños con serpiente Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Si la serpiente es el diablo, ¿por qué Cristo nos mandó a ser astuto como la serpiente? Nos mandó a ser como el diablo. Entonces contésteme usted a mí, ¿por qué todos los sueños que tienen todos los mortales está viendo al diablo? Yo le voy a decir algo. Esto es brujería. Eso sería otro tema de los sueños. Los sueños están condicionados por el subconsciente del hombre. El hombre se sueña lo que conoce. Es difícil que una gente se sueñe con algo diferente a lo que diferente a lo que conoce, fuera de su conocimiento. Porque el sueño es una interpretación de una manera irracional del cerebro. Cuando usted descansa, su cerebro no descansa en que su cuerpo está en un estado de letargo. De hecho, el sueño es comparado con la muerte, porque el cuerpo está en un estado, en un trance entre el mundo espiritual y el mundo físico. Entonces, usted va a ser perseguido por lo que usted entiende que es diablo, que es Satanás. ¿Usted nunca ha visto una gente viendo un ángel negro? En el cielo nada más los ángeles son blancos. Son racistas, entonces, que en el cielo nada más hay ángel blanco. ¿Usted ha visto gente soñándose con ángel hembra? No. Sí, bueno, sí, claro. ¿Con ángel hembra? Claro. ¿Usted conoce a alguien que se soñó con ángel hembra? Claro. Bueno, pues felicidades, que es la primera persona. En el tema de la interpretación, porque al final los ángeles no tienen sexo. Exacto. Pero la figura que la gente ve de los ángeles es un estereotipo masculino. Sí, y ahora lo que me dice, sí, no existe ángel negro para algunas personas, pero el que se sueña conmigo se está soñando con el ángel de la iglesia. Pastor, por ejemplo, cuando nosotros analizamos los seres espirituales que aparecen en Ezequiel, Daniel y Apocalipsis, son seres espirituales que el que se sueña con ellos se cae muerto. Un ser viviente que tenga ojo por dentro y ojo por fuera, que se le aparezca una gente, la gente va a decir que un ángel. Porque la gente, la concepción que tienen, es la concepción que nos vendió Grecia de los ángeles, que son blancos, robustos, altos, con los ojos verdes, con los moños buenos y vestidos de blanco. ¿Eso es falso para usted? Es que no hay bíblicamente una definición estereotípica de los ángeles. Ok, pero si no habitan en un reino de luz. Habitan en un reino de luz, pero Satanás cuando él quiere, ángel de luz también. ¿Cómo yo sé que ese ángel que se me aparece no es el diablo? ¿Cómo yo sé? Porque el diablo, la gente cree que Satanás es un ángel con cacho, que el diablo, Satanás es un ser con cacho, con un rabo rojo, vestido de rojo y con un trincho. No, hermano. Satanás cuando quiere, porque él sigue siendo un ángel. Lo que pasa fue que él perdió su gloria, perdió su morada, perdió su cuerpo. Por eso es que los espíritus inmundos pueden poseer un cuerpo porque perdieron el cuerpo. Los ángeles tienen cuerpo, por eso hacen teofanía, por eso los ángeles comen, por eso los ángeles beben, por eso los ángeles reciben ofrenda o comida que comen los hombres, porque tienen una forma teofánica. Los demonios pueden poseer el cuerpo, pero los ángeles no, porque perdieron su morada, perdieron su cuerpo. Pero todavía hay, entonces, este Samael que estamos hablando, que es un ángel que ni es ángel ni es demonio. Oiga, ve lo que voy a decir, porque yo sé que hay gente que me va a apedrear con todo lo que estoy hablando aquí. Pudo poseer a la serpiente. ¿Para usted poseyó la serpiente? No, tirándole al cuello para usted.
Sí, claro. ¿Poseyó la serpiente? Sí, yo creo que la serpiente fue un instrumento de un ser espiritual. O sea, Porque- lo que usted está diciendo que hay demonios que pueden poseer animales. Sí, claro. Por ejemplo, los cerdos que Cristo en el demonio Gadareno, Marcos capítulo 5, dice la Biblia que cuando los espíritus querían salir del hombre, dijeron a Cristo, permíteme ir donde los cerdos. Los cerdos no aguantaron, pero los cerdos pudieron poseer. Bueno, los demonios pudieron poseer los cerdos. O sea, que los espíritus tienen el poder de poseer algunos cuerpos. Lo que pasa es, amado, que no con el poder de ponerlo a hablar. ¿Usted ha visto un cerdo hablando? Digo, hay gente que ha visto de animal hablando y cerdo hablando en Haití. Esas son cosas que yo las respeto, pero no me voy a meter ahí. Seguimos. ¿Qué tiempo nos queda, pastor, para aterrizar? Aquí no hay tiempo, ministro. Ok. Entonces, ¿esta serpiente realmente es Satanás? Es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Realmente es Satanás? Miren, conforme a la interpretación... Antes de entrar Sí. ahí, usted dijo que algunos eruditos, creo que fue, Sí. dicen que Samael, esa entidad, poseyó a la serpiente. Sí, claro. O sea, estaba poseída, endemoniada no, poseída. Es que posesión tiene que ver con tomar el control. Por ejemplo, vuelvo y le digo, Dios tuvo el poder de hacer que una burra, dice Judas y dice Pedro, que esa burra habló con voz de hombre. Ok, pero vamos por Entonces, partes. la pregunta que usted me hace es si Samael pudo poseer la serpiente. Sí, claro. Ok, vamos. Vamos a tirar preguntitas de niño, porque esto es despacio. Sí. Si todo lo que Dios hizo es bueno, ¿con qué legalidad y con qué autorización ese Samael está poseyendo esa serpiente? Lo que pasa es que, mire, el mundo espiritual, por ejemplo, recuerden que en la dispensación en que están los hombres en ese momento, hay un portal abierto. Señores, Satanás, eso es falso. Satanás nunca ha estado, como le dije anteriormente, enemistado contra Dios de tal manera que son enemigos a muerte. En la Biblia hebrea usted no va a encontrar eso, esa guerra. ¿Usted sabe dónde aparece eso? En Mateo capítulo 4, que Satanás aparece como tentador. Ahí es que empieza el pleito entre el hombre, Dios y Satanás. Porque en el post-exilio, o sea, después del exilio, por ejemplo, la Biblia dice en Primera de Samuel que quien incitó a David a censar el pueblo fue Dios. Pero en Crónica, ahora hay un pensamiento diferente. Dicen que fue Satanás. Le he dicho varias veces, mi pastor, que este Samael no trabaja ni para Dios ni para el diablo, porque es un ángel que sirve, igual que Balaam. Balaam no trabaja ni para Dios ni para el diablo. Balaam trabajaba como divino y trabajaba como profeta. Entonces, este Samael que aparece ahí pudo poseer la serpiente para querer seducir a la mujer. ¿Me entienden de lo que estoy hablando? O sea, Samael fue por su cuenta. Sí, claro. ¿Y qué buscaba él? Lo mismo que estamos hablando, seducir a la mujer. Seducir a la mujer. Señores, vuelvo y le digo. Pero Samael para usted no es Satanás. Lo que pasa es que, mire, yo no conozco a Samael, no sé dónde él vive, yo solamente sé cómo se llama. Yo no lo conozco. Pero Samael no es Satanás. Porque Satanás y a lo que se le llama Samael, por eso dije que los sabios, los rabinos, le llaman Samael a ese espíritu o a ese ángel, que es el ángel de la muerte, el encargado de ejecutar ese tipo de cosas. Próximo video, ¿quién es Satanás? ¿Quién es Satanás? Y ahí metemos detalladamente más a Samael. Pero entonces, porque alguien le abrió la boca a la serpiente. Alguien se la abrió. Alguien hizo que la serpiente hablara. Alguien hizo que la serpiente citara. Y luego nosotros comprendemos eso en el Nuevo Testamento. Cuando la Biblia dice que Satanás es mentiroso desde el principio, es homicida desde el principio. ¿Por qué dice que es homicida? Porque parece ser que la simiente de Satanás, que es Caín, mata a Abel, que es la simiente de Dios. Por eso la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer se puede interpretar de diferente manera. La serap de la mujer pueden ser lo justo. La serap de la serpiente pueden ser lo maligno. Fíjese que en cada mujer que tuvo un hijo, la mayoría de veces, siempre hay uno que se inclina hacia el bien y otro que se inclina hacia el mal. Entonces, nosotros debemos de entender que esa serap siempre hay enemistades entre la simiente de Dios o la simiente de la mujer, que es Cristo,
¿verdad? Según lo que dice Pablo, y la simiente de la serpiente, que son los hijos del maligno, como Juan le habla, que en este caso es Caín. Entonces, yo no puedo decirle a usted, no, Samael le abrió la boca o los ojos, que sí o que no. Yo estoy interpretando lo que los sabios dicen que pudo haber pasado. Ahora, si usted me pregunta a mí qué pasó en el huerto del Edén, yo le voy a responder. Para mí, a mi interpretación, en el huerto del Edén, yo creo que la serpiente hablaba. Ella hablaba normal. ¿Por qué ella hablaba? Porque Eva no se sorprende cuando escucha la serpiente hablar. Eva, de una forma normal, corriente, fluida, se pone a hablar con la serpiente. Bueno, para mí no solamente la serpiente, para mí todos los animales hablaban. Para usted hablaba. Para mí, ¿por qué? Y de hecho la serpiente caminaba erguida, no caminaba arrastrándose. Claro, porque si Dios le dice te arrastrará por algo, es cuestión de lógica, ¿verdad? Tenía intelecto, tenía mente crítica, tenía opinión, tenía poder de convicción. O sea, no era un animal. Porque nosotros entendemos que los animales son irracionales y la irracionalidad de los animales no le permite comunicarse a menos que sea por los instintos con los hombres. Los animales se comunican por el instinto. O sea, el instinto que usted, como usted le muestra amor a un animal, el animal hace que se comunique el afecto que ellos tienen hacia usted, pero no se comunican de manera parlante como lo hacía la serpiente. O sea, la serpiente no es un animal común y corriente. Por eso le decía ahorita anteriormente que la serpiente era muy diferente a todos los animales del huerto. Porque tenía conciencia, tenía astucia, tenía intelectualidad, podía hablar de una forma fluida y coherente y tenía el poder para convencer a una mujer que había sido creada del hombre que era imagen y semejanza de Dios. Entonces la serpiente no era cualquier cosa. Para mí la serpiente hablaba, para mí la serpiente caminaba derecha. Y para mí la serpiente era un ser más allá de la creación normal de los animales. Entonces, yo no puedo decir que... Ahora, y también le agrego a eso, que esa serpiente tuvo alguna intervención espiritual. Porque si Dios creó todos los animales buenos, como usted me preguntó ahorita, ¿qué busca un animal incitando a la mujer al mal? Es porque tuvo una posesión de un ser espiritual. Correcto, bíblico, lógico. ¿Qué pasó después de ahí? ¿Qué ganó Samael con eso? Engaña a Eva. Pero se armó un lío terrible hasta el día de hoy. Claro que sí. Y le favoreció entonces al tal Satanás. Al tal Satanás, ¿por qué usted dice el tal Satanás? Porque no es Samael, entonces. No, lo que pasa es, hermano, mire, hay seres espirituales diferentes. Por eso digo, el nombre Samael no aparece. De hecho, usted en el primer libro de Enoc, que le dé esa connotación mala a Satanás. Porque lo que se dice es que los ángeles que cayeron, ¿verdad? Enseñaron a la mujer a cometer idolatría. Pero yo te estoy hablando de otro tipo de ángeles. Esos no son los vigilantes. Usted está hablando de los vigilantes. No, los ángeles caídos. Ángeles caídos. Vigilantes ya es a lo que se llama los nefilín, que es los gigantes que aparecen en el capítulo 6 de Génesis. Que se acostaron con la... Sí, que es otro tema ya, porque no vamos a meter ahí porque entonces amanecemos. Porque hay una teoría de que los ángeles se acostaron con las mujeres. Hay otra que cuando habla de los hijos de Dios se refiere a la descendencia de Seth. Esas son interpretaciones, porque siempre en todos los temas bíblicos hay interpretaciones. Ahora bien, el libro de Enoc, que es un libro apócrifo, que es un libro deuterocanónico, que no es un libro que está en el canon que nosotros manejamos, lo que enseña es, igual que el libro de sabiduría de Salomón, lo que enseña es que los ángeles, ¿verdad? Los ángeles caídos al junto de Satanás comenzaron a hacer que los hombres se rebelaran contra Dios y le enseñaron a los hombres, a las mujeres, a maquillarse. Por eso hay gente que no se maquilla, que no, dice que es maquillaje del diablo, porque los ángeles supuestamente enseñaron a las mujeres a maquillarse, etcétera, etcétera. Pero en el relato bíblico que hemos estado hablando, el Tanaj no existe. Por eso le decía que la idea de Satanás, el concepto de Satanás ha ido evolucionando. Porque Dios, oiga, ve lo que voy a decir, algo muy delicado. Dios llegó un momento que fue Satanás. Hubo un momento en la Biblia, la palabra Satán... Espérese. Ahí sí es verdad que usted se va a buscar problemas, ministro. Ay. Usted no sabe lo que está diciendo, amado. Espérese. ¿Cómo fue?
se va a arrepentir o No, corto yo este no. pedazo. No, déjelo ahí, miren. Usted El adjetivo Satán, que significa opositor, quien se opone, quien hace el frente. Dios, dice la Biblia, que cuando Dios le fue de adversario a Balaán, acuérdese que Balaán iba a maldecir al pueblo, ¿verdad? Incitado por Balac. Dice la Biblia que cuando él iba hacia allá, Dios le fue de opositor, de adversario. La palabra adversario que aparece ahí es Satán. No tiene el adjetivo el Satán. Por eso le dije ahorita que Satán no es un sustantivo, es un adjetivo. Satán no es un nombre, es una cualidad, es una actitud. Por eso Cristo le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Cristo no está diciendo que Pedro es Satanás, o que Pedro tiene al diablo, o que el diablo está utilizando a Pedro. Cristo está diciendo que en ese momento Pedro le fue como Satanás a Cristo porque le fue un opositor a Cristo. Por ahí había una influencia espiritual. ¿Había una influencia espiritual, usted cree? Con Pedro. Ah, ok. Ya, O sea, esos son otros 500 que vamos. Hablando con... No. Porque él no estaba poseído. Pero hay un nivel de influencia. En ese momento usted entiende que hay un nivel de influencia. ¿Estás influenciado? Ah, ok. Mi Jesús, tú no debes morir. No, hermano, recuerde que Pedro amaba a Jesús con locura. Acuérdese que Pedro dejó todo por seguirle a Jesús. Pedro dejó su esposa, dejó sus hijos, dejó su familia, dejó su pesca. Y señores, el hombre que lo había guiado por 3 años y pico en un ministerio donde él lo había dejado todo, ahora lo van a matar. ¿Qué usted haría si una gente por la cual usted ha dejado todo? Usted ha desperdiciado todo, usted ha tirado todo a la borda. Y ahora esa gente que te prometió, que te dijo que no hay aquel que haya dejado papá, mamá, el negocio, etcétera, etcétera, por causa de mí. Y te dijo que iba en esta tierra a darte 100 veces más y al final la vida eterna. Dice que es necesario que yo vaya y muera. Usted se va a oponer humanamente. Eso no significa que Pedro estaba poseído por el diablo. Porque ese Pedro que dicen que era poseído por el diablo, luego Cristo le dice, y yo te digo que tú eres Pedro. Petro, la palabra Petro en griego que tiene que ver con roca, piedra. Y sobre esta piedra, o sea, sobre la revelación edificaré la iglesia y la puerta del infierno no prevalecerá. Pues usted me dice a mí que Satán, el diablo, juchó a Pedro. Donde Cristo le dice, Satanás te me ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero ese zarandeo no fue antes, fue después de la muerte de Cristo. Eso es lo que predican todo el mundo. Pero vamos a salir de ahí. Ok. Que vamos, mi intención aquí como entrevistador es hacer que usted fluya. No, está bien, dele, candela. Ahora bien, es un adjetivo. Un adjetivo calificativo. Calificativo. Con cualidades, actitud, o sea, que es actitud satánica. Claro, hay gente que son Satanás personificados y son cristianos. Sigamos con la serpiente. Ok. ¿Tienes miedo, pastor? No, estamos aquí. Entonces, decíamos ahorita, luego esa evolución de Satanás, recuerda, hermano, que fue como le dije anteriormente, esa idea de Satanás fue evolucionando. Antes del exilio, Satanás era un fiscal, alguien que trabajaba para Dios, alguien que hacía y se limitaba a lo que Dios hacía. Luego, en el post-exilio, luego del exilio, Satanás se convierte en un acusador. Por eso vemos Zacarías, que en Zacarías Satanás aparece como un acusador. Luego en el Nuevo Testamento con Cristo, en Mateo capítulo 4, vemos que Satanás aparece como el tentador, como aquel que incita al mal. Ahora hay un problema, porque si decimos que Satanás es el que incita al mal, ¿dónde queda la concupiscencia? ¿A dónde queda lo que Santiago dice? Que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, el yeser hará, o la inclinación al mal, cuando su propia concupiscencia es atraído, seducido, y esa seducción da luz al pecado y ese pecado da luz a la muerte. Entonces debemos de entender que Satanás puede tentar, y yo le voy a decir algo a usted todavía más delicado. La tentación, hay una línea fina entre la tentación y la prueba, porque podemos confundir tentación con prueba. Por ejemplo, ¿quién permite la tentación? Es Dios que permite la tentación. Por eso la Biblia dice que Dios no nos permitirá, grande es Dios, dice Pablo, que no nos permitirá ser tentado más de lo que podamos soportar. Por eso es que en la Biblia hebrea, el creador del mal es Dios, no el diablo. Por eso usted ve en el capítulo 45, verso 7 de Isaías, que el Señor dice, yo soy el que causo la paz y la adversidad.
el que creo la tormenta y la bonanza. Yo soy el que hago todo esto. Lamentaciones capítulo 2, verso 38. ¿Quién es aquel que diga que aconteció algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y sale lo malo. Por eso Job dice, recibiremos el bien de Dios, no recibiremos el mal. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Porque hay una concepción de que no hay un Satanás detrás de eso. Para Job, quien estaba causando eso en su vida no era el diablo. Usted nunca vio a Job haciendo guerra espiritual con Satanás. Usted vio a Job siempre entendiendo. Por eso él dice, porque la saeta del Todopoderoso está sobre mí. Dice, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combate. Ahora, una pregunta. En ¿usted cree en la guerra espiritual? Sí, claro. ¿Se debe hacer guerra espiritual? Es que la guerra espiritual que hay hoy es más mística, es más sensacionalista que espiritual. Explíqueme. Por ejemplo, la guerra espiritual de hoy, ¿cuál es? La guerra espiritual de hoy es vocear, vociferar, decir al diablo sucio, puerco, asqueroso, te tengo pisado, y eso no es bíblico. La guerra espiritual tiene que ver, por ejemplo, yo predicando en Estados Unidos, a mí me preguntaron que cuál es la táctica de guerra espiritual más poderosa en la Biblia. Yo se la dije, es sencilla, todo el mundo la conoce. Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Usted quiere tener autoridad, sométase a Dios. Cuando tú te sometes a Dios, en el mundo espiritual hay principios. Y uno de los principios del mundo espiritual es que para tú estar por encima de lo que Dios puso por debajo de ti, primero debe de estar debajo de lo que Dios puso por encima de ti. Te lo repito. Para tú estar por encima de lo que Dios puso debajo, primero debe estar debajo de lo que Dios puso por encima. Para tú ejercer autoridad, tienes que tener autoridad. Por ejemplo, dice la Biblia en Judas que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, no prefirió juicio de maldición, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Porque Miguel entendía, óyame bien, Miguel, que no es un cristianito de estos que ayuna hasta las 12 y que ora media hora y que pasa la vida entera bochinchando y cosas. No, Miguel entendía que el poder de la reprensión estaba en el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice que el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Cuando Satanás te vence a través del pecado, tú eres esclavo del pecado. Satanás no está debajo de tus pies como tú dices. Satanás le huye a alguien que primero se someta a Dios. El que no se somete a Dios, por más guerra espiritual que haga, por más vigilia de guerra espiritual que haga, por más ayuno de guerra espiritual que haga, por más congreso de guerra espiritual que vaya, se está perdiendo su cuarto. O sea, ¿usted cree que eso de estar de que supuestamente, diablo, fuera, demonio, ay, ahora, te digo, te ato, wow, Dios mío, eso es tontería para usted? Señores, eso es sensacionalismo. Y el sensacionalismo raya en el fanatismo religioso, porque la religión lo que enseña, la religión no enseña espiritualidad. La mayoría de esas cosas que usted me está hablando son cosas sensacionalistas que vienen formadas por gente que se ha inventado un croquis del evangelio, una retragila, como dice Ovalle, de cosas en el evangelio que ellos creen que son así. Pero la Biblia es clara, hermano. En ningún momento la Biblia te dice a ti que la guerra espiritual es de esa manera. Cuando Pablo habla que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra reyes, huestes espirituales de maldad. ¿Cómo la Biblia te dice que hay que combatir esos huestes? Ahí está la armadura de Dios, mi hermano. En la armadura de Dios, usted ve ahí voceadera. Usted ve ahí diablo sucio y diablo asqueroso. Porque la gente no quiere vestirse de la armadura de Dios, pero quiere pelear con el diablo. Quiere pelear con el mal. Pero sin embargo, no nos vestimos de la armadura de Dios. No tenemos la palabra del Espíritu. No tenemos el yelmo de la salvación. No tenemos el calzado del evangelio de la paz. No tenemos la coraza de justicia. No tenemos el cinto. Entonces, todo ese tipo de cosas, porque no es más fácil vocear, que tener la armadura de Dios. Porque para tener la armadura de Dios hay que hacer un sacrificio. Hay que someterse a Dios. ¿Qué es más fácil para un hombre? ¿Someterse a Dios o vocear al diablo? Vocear. Entonces, ¿qué es más fácil para los evangélicos de hoy? ¿Durar
media hora en un monte, ¡guau! Y no estoy hablando en contra de los montes. Yo te estoy hablando de que ahora mismo la mayoría de guerras gente que supuestamente está pegando guerra espiritual no son cosas del diablo, son conducta interna. Hay gente que tiene malas actitudes, malos vicios, que tienen, hermano, malas mañas, que tienen cosas inherentes que están en ellos, que son del pasado, que todavía no han sido libertados por Cristo y le están echando la culpa al diablo. Satanás no tiene poder sobre alguien que ha sido libertado por el Señor. Cuando Dios te liberta, el diablo no tiene autoridad sobre un libre. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que tu guerra día tras día es Satanás y es el diablo? Lo que pasa es que en el cristianismo, después que hay un culpable, después que hay a quien echar la culpa, nadie es culpable. Porque la pregunta mía es, cuando la gente comete adulterio, ¿a quién le echa la culpa? Al diablo. Pero sin embargo, la disciplina no se la pone al diablo, se la pone al que comete adulterio. Cuando la gente hace algo malo, ¿a quién le echa la culpa? A Satanás. Sin embargo, usted lee la Biblia y usted se va a dar cuenta que es tu concupiscencia, es tu carne. Sí, pero aquí vamos. Después del tema de la serpiente, lo mismo, eso fue lo que hizo Adán. Sí, claro. Adán, ¿qué pasó? Yo. Fue la esposa que tú me diste, la que armó el lío. No, pero Adán le echó la culpa a Dios y la mujer al diablo. O a la serpiente. Adán le dice, la mujer que tú me diste. Entonces Adán le está diciendo a Dios, la culpa la tienes tú porque tú me diste la mujer. Adán no pidió mujer. Ahora la mujer le echa la culpa a la serpiente. La pregunta también es, porque si era el diablo, ¿por qué Dios no reprendió al diablo, sino a la serpiente directamente? Porque ¿qué culpa tiene el animalito? ¿Está aquí o se fue, pastor? Estamos aquí. Entonces, después que hay un diablo a quien echarle la culpa, yo no estoy diciendo que el diablo no exista. Oiga, ven, para que no me malinterpreten. Porque ahorita están diciendo por ahí que yo estoy diciendo que el diablo no existe. En este Dios es más corte, la gente va a ganar corte. Yo no estoy diciendo que el diablo no existe. Yo estoy diciendo que Satanás no es ni tiene el poder que los evangélicos le han dado. Que todo lo que se mueve. Hay gente que se le cae un vaso por un ratón a medianoche y se levanta. Vamos a guerra espiritual que el diablo está aquí. Eso es así. Ahora que yo saber. Yo creo que hay gente que está frustrada para mí. Sí, claro. Sí, hay gente como con un trauma y con ese tema. Y mira que todavía eso es tan fuerte que hay gente que actualmente creen que todo lo que pasa el diablo. Se rompió la chancleta del diablo. Se fue el gas en medio de la cocina a ver, eso fue el diablo. No, yo creo que él tiene que venir mudarse donde lo están llamando tanto. Lo que pasa es que, mire, la falta de espiritualidad, porque eso tiene que ver con falta de espiritualidad. De hecho, usted se da cuenta que en nuestros cultos se menciona con más gusto al diablo que a Dios. La gente se sabe todos los nombres de los demonios, pero no se sabe los 72 nombres de Dios. La gente se sabe los nombres de los demonios y lo que no saben se lo inventan. Y usted ve, hermano, vamos a guerra espiritual, que el diablo se metió, el micrófono está malo. Y doblan el cable del micrófono, lo suben por aquí, lo agarran aquí arriba y comienzan, ¡oh! Que nosotros todos hacemos eso. Siento al león en esta hora. Cuando el cable falla, hermano, el diablo se metió aquí. Porque nosotros entendemos, hermano, y yo le voy a decir algo. Dentro del Nuevo Testamento, el mismo Satanás tiene un poder limitado. Satanás tiene poder sobre la iglesia. La iglesia tiene más poder. Recuerden lo que Cristo dijo. La puerta del infierno no prevalecerán. Hermano, alguien que ha sido redimido, transformado, libertado por la sangre de Cristo, contra Israel no hay agorero. Dije que brujo, yo siento la presencia de Dios. Dije que brujo, dije que altar, dije que punto, dije que hay brujería. Hermano, el diablo puede hacer lo que quiera. Mientras tú estés sometido a Dios, Él va a oír de ti, de tu casa y de tu familia. Lo que uno necesita, óigame bien, no es hacer mucha bulla. Sométete a Dios. Busca su presencia. Métete en su poder. Métete en su palabra. ¿Con qué Cristo enfrentó a Satán? Lo enfrentó con la espada, que es la palabra. Porque la armadura tiene una parte ofensiva y una parte defensiva. La parte defensiva es la palabra. Si tú no conoces la palabra, no puedes decirle escrito está Satanás. Yes. Santo. Poderoso. Yo hablo en lengua ahí, pero verdad que aquí me prohibieron eso. No, aquí no. Aquí hay licencia aún para danzar, para hablar en lengua, su presencia, amor en este lugar.
Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Adán le echa la culpa a Dios. Le pregunta a Dios a Eva, Eva le echa la culpa A la serpiente. Y la serpiente no pudo echar la culpa a nadie más. Yo no sé por qué ella no le echó culpa al tal Samael o al diablo, no sé a quién. ¿Qué usted piensa? Es que yo creo que ahí, fíjese, es lo mismo que estábamos hablando ahorita sobre el protoevangelio. Ahí hay una declaración profética. En esa sentencia hay una declaración profética. Dios de ese fracaso saca una victoria. Y es que la victoria que hay ahí es que Dios le dice mire, el pleito empezó ahí. El pleito de las simientes empezó en el huerto. El pleito de la guerra en el mundo espiritual empezó en el pleito. Porque es que el mundo espiritual, esa guerra, amado pastor, pasó del plano espiritual al plano terrenal. Porque ya se materializó la guerra. Ya que hay una guerra, hermano, palpable. Y nosotros lo vemos, como le dije ahorita, en el transcurso del desarrollo de la simiente del hombre. Nosotros vemos cómo a Eva le nacen dos hijos del mismo vientre. Y de hecho, conforme a la gramática del texto, no fue que nació uno y después nació otro. Nacieron los dos al mismo tiempo, parece. Porque el texto no dice, el texto dice que conoció Adán a su esposa Eva y dio a luz a Caín y Abel. Pero sin embargo, Concept dice que volvió a conocerlo. O sea, parece ser que Caín y Abel nacieron juntos. Pero fíjese, vamos a descartar que nacieron juntos, para no romperle la cabeza a mucha gente. No nacieron del mismo óvulo, o sea, no nació del mismo vientre. No vino el esperma del mismo hombre. No utilizamos el mismo vientre de la mujer. ¿Por qué nacen con naturaleza diferente? ¿Por qué Juan dice que Caín era del maligno? Porque ahí está la simiente de la serpiente y está la simiente de la mujer. Usted explicó. La serap de la serpiente y la serap de la mujer. Usted explicó ese tema bien explicado, pero hay algunas personas que han traído confusión en este tema. Yo siempre digo que tomar un texto, sacarlo de contexto, arma un pretexto. Así es. Entonces, no, que de la serpiente, pero sigamos aquí con lo que nos resta de este tema del día de hoy. Sí, para ir concluyendo ya, como le dije anteriormente, Satanás ha venido o ha evolucionado el concepto de Satanás. Decía anteriormente que en temprano del Antiguo Testamento, Satanás, en el caso del preexilio, Satanás era un adjetivo, era como un calificativo. Luego se convirtió en un personaje llamado Hasatán, que es el acusador. Que de hecho, Apocalipsis dice que ha sido echado fuera el acusador, el que acusa al hermano. Que es lo mismo que utiliza Zacarías cuando el sacerdote José, no sé si usted recuerda esa historia, el sacerdote José dice que lo acusaba. Era acusado por Satanás y luego le quitan las ropas viles y lo visten de ropas blancas. Luego en el Nuevo Testamento usted se da cuenta más adelante, porque los otros son libros apócrifos, aparece en el capítulo 4 el tentador. Dice la Biblia que vino a él el tentador, vino Satanás. Pero ¿quién lleva a Jesús al desierto? El Espíritu. El Espíritu Santo. O sea, Dios es quien permite la tentación. Dios es quien lleva a Jesús para ser tentado por Satán. Pero luego, cuando él sale de ahí en los evangelios sinópticos, vemos que Cristo presenta a Satanás como el tentador y como el que está al frente de las huestes espirituales de maldad, como quien comanda a los demonios. Por eso es, como le dije ahorita, que el concepto de Satanás va evolucionando. Luego vemos que Juan, en el capítulo 8, o sea, en el 8, verso 44, Cristo dice que Satanás es homicida desde el principio. Por eso le dije ahorita, cuando Satanás mata. Eso es una alusión o una referencia al libro de Génesis, cuando es Caín quien mata a Abel. Entonces, se atribuye esa muerte a Satanás, porque se atribuye que el que es homicida, que el que mata es Satán. Pero no vamos a meternos ahí si en verdad es Satán que mata o no. Porque hay muchas muertes en la Biblia. Y Satanás mató una, pero Dios mató muchas. No significa que Dios es homicida, significa que Dios es soberano. La soberanía de Dios le permite a Dios hacer lo que Él quiera, cuando Él quiere, y no le da cuenta a nadie. ¿Sabe qué significa eso?
que Dios no hay una corte celestial para juzgar las decisiones de Dios. Dios puede hacer. Él le dijo a Ana, yo soy quien mato y doy vida. Soy quien quito la vida y hago vivir. O sea, Dios hace lo que Él quiera. Nosotros, hermanos, no podemos que nos dé un cortocircuito mental. Dios hace lo que Él quiera, cuando Él quiera y con quien Él quiera. Amén. Amén. Entonces, vemos en Apocalipsis ya, ¿verdad? En el 95 después de Cristo, una escritura tardía, que este Satanás es representado como el dragón, la serpiente antigua, como Satanás. Fíjense cómo de Génesis hasta Apocalipsis hay un salto abismal. Génesis aparece una serpiente parlante, pero en Apocalipsis se extrapola y dice, esa serpiente es Satanás. O sea, no hay otra alusión en el que se pueda decir es el diablo, porque en ningún momento en el Antiguo Testamento dice que la serpiente es Satanás. Es en Apocalipsis que la serpiente es símbolo de Satanás. No significa que Satanás es la serpiente. Serpiente antigua. Exacto. Que es Satanás y es diablo. Y diablo, que es la palabra griega para Satán, diabolos. Opositor, ¿no? Sí, que tiene que ver eso mismo, la misma transliteración de la palabra Satán o Satanás. Entonces, como le dije, Satanás y diablo son dos palabras, una griega y una hebrea, pero significan lo mismo. Entonces, ya a modo de conclusión, pastor, no sé si tiene alguna otra pregunta. Ok, decíamos. Tengo una sola pregunta al final. Ok, decíamos que del siglo VIII antes de Cristo, ¿verdad? Satanás era como un acusador que funcionaba en la corte celestial. Luego vemos que empieza a perder el artículo, a independizarse y aparece en la literatura anoaica. Mire esto, pastor, como le decía anteriormente ahorita. Debemos de entender, pero cuando tratemos el tema de que vamos a darle a Satanás, debemos de entender realmente qué entendían los antiguos por Satán, como les dije anteriormente. Porque la guerra que nosotros tenemos hoy con Satanás, usted no va a encontrar una gente en la Biblia teniéndola. De hecho, los espíritus que aparecen en la Biblia son enviados por Dios. En el Antiguo Testamento, los espíritus aparentes malos que aparecen en la Biblia son enviados. ¿Quién lo envía? Dios. ¿Quién envió al espíritu que atormentaba a Saúl? Un espíritu de parte de Dios. Ok. El espíritu, que lo vamos a hablar en otro tema también, el espíritu que fue enviado para los 400 profetas cuando Micaías ve la visión. ¿De dónde sale ese espíritu? Micaías dice, vi yo al Señor sentado en su trono y el ejército de los cielos delante de él. Dice, ¿quién irá, inducirá a callar a Josafat, Ramón de Galá? Dice que vino un espíritu que se puso de pie, o sea, una corte celestial. Dice, yo iré, induciré a callar a Josafat, Ramón de Galá. Pero los ángeles pueden hacer ese trabajo. ¿Sabe qué el también? Señor le dijo? ¿De qué modo? Él le dijo, yo seré espíritu de mentira en boca de los profetas. Ahí vemos un espíritu de mentira, lo que nosotros llamamos un demonio de mentira. ¿De dónde sale? De la corte celestial. Pero eso lo vamos a dejar para la segunda parte. Bien, última pregunta. Wow, esto está muy poderoso. Última pregunta. ¿Con quién se casó Caín? Con su hermana. La Biblia dice que Adán tuvo hijos e hijas. Lo que pasa es que Génesis, como les dije anteriormente, no hay una narrativa cronológica. De hecho, hay eventos en el Génesis que si nosotros lo estudiamos de manera cronológica, vamos a encontrar como una especie de discrepancia. Pero la Biblia dice que cuando Adán cumplió los 930 años, Adán tenía hijos e hijas. Lo que pasa es que los dos hijos o los tres hijos que sobresaltan son los tres hijos porque hay una enseñanza ahí. Caín y Abel y Seth. ¿Cuál es la enseñanza? Lo que hizo Caín, lo que hizo Abel y lo que hizo Seth. Pero Adán tuvo más hijos y tuvo hijas. Pero espérese. Dice la Biblia que Caín fue el primogénito. ¿Dónde dice la Biblia que fue el primogénito? O sea, el primero. ¿Dónde dice que fue el primogénito? ¿No fue el primogénito? Dele luz a la gente, explíquele eso a la multitud. Es que la Biblia no dice, como le dije ahorita, la Biblia no dice que Caín fue primogénito. Lo que pasa es, acuérdese también. Ya había una nación. Porque al usted decir eso, está diciendo, porque cuando Caín sale, ya hay un grupete de gente. Claro, una ciudad. Claro. ¿De dónde salió esa ciudad? Yo le dije a usted que Caín y Abel no fueron los primeros hijos de Adán. Ahora, yo le voy a decir algo. Hay una teoría que yo sé que es la que usted quiere que yo le diga, pero no se la voy a decir.
que hubo una creación preadámica. Que antes de Adán hubo otra creación. Y que Adán tuvo otra mujer, de hecho. Una tal Lilí. Dejémoslo ahí. Terminamos. Y que Lilí le parió par de muchachos a Adán. Oiga esto, lo que quiere el pastor a veces Jambiel. Escuchen. No, ponme la cámara, atención. No creo en eso. Terminamos la entrevista, amado. Gracias por estar con nosotros. Un gran honor. Si alguien quiere llamarlo para una invitación, Massachusetts, el Bronx, California, quieren seguirlo en las redes, ¿cómo lo pueden contactar y cómo lo pueden llamar? Sí, hermano, cuando tú me veas aquí enseñando, yo hablo lengua, me sacudo y profetizo. Hay gente que quiere que uno hereje. No, hermano, me puede contactar por las redes sociales, mi Instagram, Aldrin Félix oficial en Instagram. No sé si es prudente que dé mi número, pastor. Claro, el número, su número de teléfono. 1-809-282-0518. Repito, 1-809-282-0518. Estamos ahí a la orden para lo que usted necesite, siempre y cuando estemos disponibles y dispuestos. O Dios nos permita, ¿verdad? Porque a veces hay gente que llama a uno y ya usted sabe. Y nada, pastor, muchas gracias por la invitación. ¿Las redes? ¿No tienes redes? ¿Instagram? Sí, Facebook, Aldrin Félix, Instagram, Aldrin Félix Oficial. Y ahí estamos. Porque la gente se va a mandar a buscarlo. Yo creo que de las 300,000 personas que hay en este canal, es un corre-corre que va a haber. Bueno, yo espero que esos 300,000 no me maten 299,000. Gloria al Eterno. Si quiere comunicarse con nosotros, 829-740-3146. Suscríbete y, como dice el hijo mío, activa la campanita y dame like. Dios te bendiga y seguimos caminando con Dios. CCD.